Todavía escucho la voz del millonario, cortante y fría. «Quítate de mi vista, pinche sirvienta». Su desprecio me atravesó más profundo que cualquier palabra hiriente. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si no existiera. Tal vez trabajas para alguien que nunca dice gracias o limpias mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es ahorita? Te prometo que la historia de hoy te va a llegar al corazón. Me llamo Margarita. Imagíname, una mujer mayor, envuelta en una blusa floreada descolorida, mangas arremangadas que revelan manos curtidas por años de fregar pisos en un rascacielos imponente de Polanco. El aroma del desinfectante se adhiere a mi piel. El eco de pasos amortiguados por alfombras de terciopelo aún resuena en mis oídos. Cada mañana me amarro mis tenis gastados en el diminuto cuarto de aseo. Es mi mundo antes del amanecer, el mundo que nadie realmente ve. Estos 37 pisos de cristal y acero han sido mi universo por 15 años. 15 largos años caminando los mismos pasillos, limpiando las mismas superficies de mármol y fingiendo no escuchar los susurros crueles que flotan por estos corredores perfumados. Conozco cada grieta en los cimientos, cada mosaico suelto en el baño, cada bisagra que rechina en cada puerta. ¿Pero me conocen ellos? ¿Ven a la mujer detrás del trapeador? La familia Mendoza es dueña de este edificio. Ricardo Mendoza III, heredero de una vasta fortuna construida sobre inversiones bursátiles y propiedades que se extienden desde Polanco hasta Valle de Bravo. Su riqueza parece infinita, con bienes amarrados en todo, desde criptomonedas hasta oro. He escuchado suficientes conversaciones para saber que su patrimonio alcanza los millones, tal vez más. Pero el dinero, he aprendido, no compra bondad ni compasión. No compra la habilidad de ver el valor de otro ser humano. En este día particular, el penthouse de lujo se sentía más frío que de costumbre. Estaba limpiando ventanas en el piso 42 cuando Ricardo apareció detrás de mí, su traje Armani impecable y su colonia cara. Su hijo Tomás, un hermoso niño de 12 años nacido sordo, se sentaba al piano de cola en el rincón, sus dedos danzando silenciosamente sobre las teclas. El niño había aprendido a sentir las vibraciones, a crear música a través del tacto en lugar del sonido. «Margarita», la voz de Ricardo cortó la quietud matutina como hielo. «Mis socios de negocios vienen hoy. Asegúrate de que todo esté impecable, y si ves a Tomás tratando de comunicarse contigo, nada más ignóralo. Habla con mi hijo sordo si crees que eres lo suficientemente inteligente». Se rió, un sonido vacío de calidez, aunque dudo que alguien como tú pueda entender algo sobre su condición. Sus palabras me golpearon, una navaja disfrazada de sarcasmo. A solas, me mordí la lengua para evitar que mi orgullo se hiciera pedazos. Tomás me miró entonces, sus ojos brillantes, llenos de inteligencia y tristeza. Había estado tratando de enseñarme lenguaje de señas durante nuestros momentos silenciosos juntos, cuando su papá no estaba cerca para burlarse de ambos. Este niño, despreciado por su propio padre, me había mostrado más bondad en momentos robados que toda la familia en 15 años. Había esperado un día tranquilo, algo diferente, pero la realidad, como siempre, me jaló de vuelta a las sombras. El penthouse, con sus ventanas del piso al techo con vista al bosque de Chapultepec, se sentía como una jaula dorada. Tapetes persas, que valían más que mi salario anual, cubrían pisos de madera pulida reluciente. Arañas de cristal proyectaban prismas de arcoíris sobre paredes adornadas con Picassos y Monets originales. Cada superficie gritaba riqueza y privilegio, mientras yo me movía por todo como un fantasma. La ironía no se me escapaba.
Pasaba mis días rodeada de millones de pesos en arte y mobiliario, pero tomaba el metro cada noche a casa, a un departamento de una recámara en Doctores, donde la renta consumía la mitad de mi quincena. Sabía más sobre mantener sus tesoros que ellos sobre mantener decencia humana básica. Por años me tragué esa amargura. Cada mañana me levantaba a las 4 de la madrugada, mucho antes de que llegara el camión escolar de mi hija, Sara. Me paraba en la puerta de su cuarto, viéndola dormir en la luz azul pálida del amanecer, su cara pacífica y confiada. Besaba su frente dormida y me escabullía en la oscuridad, sabiendo que no regresaría hasta mucho después de que se hubiera ido a dormir. Me perdí cada festival, cada cumpleaños, cada pequeño triunfo grabado en la vida de mi hija, reemplazado por noches interminables, fregando pisos en una ciudad que nunca duerme. «Tienes suerte», decían en las juntas del personal del edificio. «Suerte de tener trabajo estable, un buen empleo, prestaciones». Los otros trabajadores asentían de acuerdo, pero sus ojos contaban una historia diferente. Todos teníamos suerte, decían, suerte de servir a los ricos, suerte de respirar el mismo aire, suerte de existir en los márgenes de sus vidas magníficas. Pero esas palabras sonaban huecas en mi soledad. El peso de esa suerte me presionaba cada día. Tenía suerte de trabajar turnos de 16 horas cuando alguien faltaba por enfermedad. Suerte de limpiar después de sus cenas que duraban hasta las 3 de la mañana. Suerte de recoger su tintorería, pasear a sus perros y regar sus plantas. Suerte de que me gritaran cuando algo salía mal, aun cuando no fuera mi culpa. Criar a los hijos de otras personas, particularmente Tomás, el hijo de Ricardo, se volvió parte de mis deberes no oficiales. El niño gravitaba hacia mí, tal vez sintiendo que yo lo veía como más que solo su discapacidad. Mientras su padre lo trataba como una vergüenza que esconder de los socios de negocios, yo aprendí su seña de nombre y practiqué conversación básica con él durante mis descansos de comida. Él me enseñó que gracias, en lenguaje de señas, se veía como mandar un beso al mundo. ¿Qué tan hermoso era eso? Sin embargo, para la familia, yo seguía siendo invisible, siempre solo la sirvienta. Cuando la esposa de Ricardo, Carlota, organizaba galas elaboradas de recaudación de fondos para organizaciones benéficas de niños sordos, nunca mencionaba que su propio hijo era sordo. La ironía era cruel y filosa. Recaudaban cientos de miles de pesos para niños como Tomás, mientras trataban a su propio hijo como un secreto vergonzoso. «Asegúrate de que el lobby brille», Carlota gritaba por el pasillo, sus tacones Louboutin repiqueteando contra el mármol como disparos. «No como la semana pasada. Los Azcárraga vienen a cenar y no voy a permitir que piensen que empleamos ayuda incompetente». La punzada de culpa por algo que no hice nunca se desvanecía. Alguien más había manejado el lobby la semana anterior, pero los hechos no importaban cuando necesitaban un chivo expiatorio. ¿Era amada o solo útil? La pregunta me perseguía durante esas noches largas, cuando tallaba sus tinas hasta que me dolían las rodillas y se me cuarteaban las manos por los químicos fuertes. Cada día traía 1000 cortadas pequeñas. El cheque de pago retrasado cuando su contador estaba ocupado con transacciones bursátiles, la falta de reconocimiento cuando trabajé con gripe, las acusaciones susurradas cuando desaparecían, artículos costosos, como si fuera a arriesgar mi sustento para robarle a gente que ya tenía todo. Una vez, la hermana de Ricardo, Victoria, me acusó de ser inapropiadamente familiar con su hermano. Simplemente había preguntado si Tomás podía pasar Navidad con su familia en la sala principal en lugar de escondido en su cuarto como un secreto culpable. «Necesitas recordar tu lugar», me dijo, sus aretes de esmeralda atrapando la luz como fuego frío.
Somos lo suficientemente bondadosos para emplearte, pero eso no te da derecho a interferir en asuntos familiares. La humillación me ardió por dentro. Aquí estaba yo, una mujer que había dedicado años a cuidar su hogar y su hijo, siendo tratada como una amenaza potencial por mostrar compasión humana básica. Me retiré al closet de suministros y lloré silenciosamente en una pila de toallas que olían a cloro y sueños rotos. Pero fue un martes de noviembre cuando todo comenzó a quebrarse. Estaba puliendo la platería en su comedor formal. Cada pieza valía más que mi salario mensual, cuando escuché a Ricardo en una llamada de negocios. Estaba discutiendo diversificar su portafolio, mover dinero entre acciones e inversiones de criptomonedas, particularmente Bitcoin, que había estado funcionando bien. Entonces escuché mi nombre. «Los costos del personal se están volviendo ridículos», dijo en su teléfono bañado en oro. «Especialmente esa vieja sirvienta, Margarita algo. Le estamos pagando demasiado por lo que equivale a limpieza básica. Estoy pensando en cortarle las horas, tal vez también sus prestaciones de salud. Se está poniendo vieja de todas formas. Probablemente no va a durar mucho más». Mis manos se congelaron en la sopera de plata. Después de 15 años de lealtad, de servicio callado, de amar a su hijo cuando ellos no podían, así era como me veían. Un renglón que reducir, un gasto que minimizar. La pieza ornamentada se resbaló de mis manos temblorosas y se estrelló en el tapete persa abajo. El sonido pareció hacer eco por todo el penthouse, una percusión de dolor y comprensión. Ricardo apareció en la entrada instantáneamente, su cara retorcida de molestia. «Ahora mira lo que has hecho. Esa sopera pertenecía a mi abuela. Probablemente vale más de lo que ganas en un año». No preguntó si estaba lastimada. No notó las lágrimas corriendo por mi cara. Solo vio el costo, la inconveniencia, la interrupción a su mundo perfecto. Me agaché para recoger los pedazos, mi reflejo fracturándose en una docena de fragmentos de plata. Cada pedazo me mostró algo diferente. Mis manos curtidas, mi cabello canoso, mis ojos cansados. Los pedazos reflejaron mi fractura interior. Todas las formas en que este trabajo me había desmoronado a lo largo de los años, hasta que apenas me reconocía. Esa noche, después de que todos se habían ido a sus cuartos respectivos, me senté en la luz tenue de la sala del penthouse, sosteniendo una fotografía descolorida que guardaba doblada en mi bolsillo. Era del 8º cumpleaños de mi hija, hace 5 años. Me había perdido la fiesta porque Carlota me necesitaba para supervisar una cena para inversionistas potenciales. En la foto, Sara estaba sola junto a su pastel, su sonrisa forzada y frágil. Los otros papás habían puesto excusas educadas por mi ausencia, pero podía ver el dolor en los ojitos de mi niña. Con dedos temblorosos, saqué mi teléfono y empecé a escribir una carta de renuncia. Las palabras vinieron lentamente al principio, luego más rápido, como agua por una presa rota. Escribí sobre el respeto que merecía, la dignidad que habían arrancado pedazo por pedazo, la humanidad que nunca se habían molestado en ver. Pero cuando llegué al final, mi valor me falló. Borré cada palabra y guardé el teléfono. El miedo, el hábito y la necesidad financiera me mantenían atada, por ahora. Sara necesitaba ropa nueva para la escuela. La renta vencía la próxima semana. Mi mamá en Nezahualcóyotl necesitaba medicina que el seguro no cubría. Estaba atrapada por la misma gente que me trataba como mueble, lo suficientemente valiosa para conservar, pero nunca lo suficientemente preciosa para apreciar. Pero algo había cambiado dentro de mí esa noche, como una placa tectónica moviéndose profundo bajo tierra. El susurro que había estado creciendo más fuerte durante meses se volvió imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si simplemente me fuera? Por primera vez en 15 años empecé a considerarlo seriamente. La mañana siguiente trajo humillación fresca.
El entrenador personal de Carlota, un joven con músculos esculpidos y una actitud a juego, estaba usando el gimnasio privado del edificio. Estaba limpiando el equipo cuando se acercó a mí, toalla colgada sobre su hombro como el estandarte de un vencedor. «Oye, muchacha de la limpieza», dijo, sin molestarse en aprender mi nombre después de meses de verme trabajar. «Asegúrate de desinfectar esa banca muy bien. No quiero agarrar las enfermedades de pobres que puedas tener». Se rió de su propia crueldad, el sonido rebotando en las paredes espejadas como una bofetada. Quería decirle que tenía un título universitario en educación, que una vez enseñé tercer año antes de que los recortes presupuestales eliminaran mi puesto. Quería explicar que hablaba 3 idiomas y había criado a una hija brillante que hacía cuadro de honor cada semestre. En su lugar, asentí silenciosamente y rocié la banca otra vez, mi reflejo multiplicado infinitamente en los espejos alrededor, una mujer desapareciendo en su propia invisibilidad. Fue alrededor de este tiempo que empecé a dudar antes de enviar mi apoyo financiero mensual a casa. Por 12 años había transferido dinero fielmente para ayudar con el cuidado de mi mamá y los gastos de la familia de mi hermano. Pero esa semana miré la aplicación bancaria en mi teléfono por 20 minutos antes de cerrarla sin hacer la transferencia. Las llamadas telefónicas empezaron inmediatamente. «Margarita, ¿dónde está el dinero?», mi hermano exigió, su voz filosa con acusación en lugar de preocupación. «Mamá necesita su medicina. No puedes simplemente dejar de ayudar a la familia». Pero ¿cómo podía explicar que estaba cuestionando todo? No solo mis obligaciones familiares, sino toda mi existencia como alguien cuyo valor se medía solo por lo que podía proveer a otros. La casa se sintió diferente durante esos días de rebelión silenciosa. Carlota parecía más crítica que de costumbre, lanzando cumplidos con doble sentido como pelotas de tenis dirigidas a mi autoestima. «Margarita, sí aprecio cómo sigues intentando, aún a tu edad», dijo mientras examinaba las copas de cristal que acababa de pulir. «Aunque claro, no eres tan minuciosa como solías ser. Es natural, supongo, todos nos volvemos más lentos eventualmente». Su mascada de seda Hermès probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 1903 meses, pero me hablaba como si debiera estar agradecida por su condescendencia. La ironía era sofocante. Aquí había una mujer que nunca había trabajado un día en su vida, cuyo mayor logro era haberse casado con riqueza, criticando la ética de trabajo de alguien que se había mantenido sola desde los 16. Tomás, dulce Tomás, parecía sentir la tensión en la casa. Me había estado enseñando más lenguaje de señas durante nuestros momentos robados juntos, y esa semana me preguntó si estaba triste. Sus manitas se movieron graciosamente por el aire, formando palabras que su padre nunca se había molestado en aprender. Cuando asentí, hizo la seña de «te amo» y me abrazó con esa intensidad feroz que solo los niños poseen. Fue ese abrazo lo que casi quebró mi resolución. Este niño me amaba cuando su propia familia lo trataba como una molestia. Me buscaba para consuelo cuando las pesadillas lo despertaban. Venía a mí con rodillas raspadas y sentimientos heridos. Sin embargo, yo era solo la empleada contratada, prohibida de formar conexiones reales, esperada de cuidar sin ser cuidada a cambio. La indignación de la familia por mis pequeños actos de independencia fue rápida y despiadada. Ricardo me acorraló en el cuarto de servicios una mañana, su cara roja de enojo. «No sé qué te ha pasado últimamente, Margarita, pero esta actitud tiene que parar. Trabajas para nosotros, no al revés. Si no puedes mantener respeto apropiado, hay muchas otras personas que estarían agradecidas por este trabajo». Sus palabras dieron en el blanco deseado.
La amenaza del desempleo se cernía sobre cada trabajador de servicio en Ciudad de México como una nube de tormenta constante. Éramos reemplazables, desechables, completamente dependientes de los caprichos de aquellos a quienes servíamos. El desequilibrio de poder era tan completo que aún la dignidad básica se sentía como un lujo que no podíamos permitirnos. Carlota fue más sutil, pero no menos cruel. Empezó a programarme para tareas durante mis supuestos días libres, siempre con la sonrisa más dulce y las explicaciones más razonables. Sé que es tu fin de semana, Margarita, pero tenemos a los Slim viniendo a almorzar y sabes qué particulares son sobre la presentación. Seguramente entiendes qué tan importante es esto para las relaciones de negocios de Ricardo. ¿Cómo podía decir que no? Sus inversiones y portafolios bursátiles dependían de mantener conexiones sociales. Sus tenencias de Bitcoin y tratos de bienes raíces requerían networking constante. Mi día de descanso parecía insignificante comparado con sus millones, al menos según su razonamiento. Así que trabajé y sonreí y fingí que mi agotamiento no importaba. Pero en medio de toda esta frialdad apareció una calidez inesperada. Sonia Ramírez, la jardinera de la azotea del edificio, me ofreció amistad sin agenda. Era una mujer chaparra con manos callosas y ojos que habían visto lucha, que tendía el oasis del edificio en las alturas, con el mismo cuidado que yo limpiaba sus pisos. A diferencia de todos los demás, ella me veía como una persona, en lugar de una función. «Te ves cansada, hermana», me dijo una tarde cuando salí a la azotea por un respiro raro de aire fresco. Me pasó una taza de té sin que se lo pidiera, vapor subiendo entre nosotras como incienso. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? No podía recordar, literalmente no podía recordar una sola actividad que hubiera hecho puramente por mi propio placer en meses, tal vez años. Todo era trabajo, u obligación familiar, o supervivencia. La comprensión me golpeó como un golpe físico, dejándome jadeando en el aire otoñal 42 pisos sobre la ciudad. Sonia me mostró su jardín ese día, jitomates y hierbas, creciendo desafiando la jungla de concreto de la Ciudad de México, flores floreciendo en colores que no tenían nombre. Las plantas también necesitan descanso, explicó, quitando rosas marchitas con eficiencia gentil. Si no, dejan de florecer. Aún las más fuertes necesitan tiempo para renovarse. Di mi primer paso real esa semana. En una mañana fresca de octubre, cuando Carlota llamó para exigir que trabajara en mi día libre programado, encontré mi voz. Salió más pequeña de lo que quería, temblorosa de miedo, pero salió, no obstante. «Lo siento, señora Mendoza, hoy es mi día libre y tengo planes». El silencio en el teléfono se extendió tanto que pensé que se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz estaba helada de incredulidad. «¿Perdón? ¿Acabas de rechazar trabajar después de todo lo que esta familia ha hecho por ti?» «Voy a estar mañana como está programado», respondí, mis manos temblando mientras colgué la llamada. Entonces hice algo que no había hecho en años. Me quedé sentada. En lugar de correr a disculparme, a arreglar cualquier incomodidad que mi límite hubiera causado, me quedé quieta. Pasé ese día en el bosque de Chapultepec, solo unas cuadras del edificio donde trabajaba, pero mundos lejos de su atmósfera sofocante. Me compré un torta de un carrito, de jamón con queso en bolillo, y me la comí lentamente en una banca frente al lago. Niños jugaban cerca, su risa flotando sobre el agua como música. Parejas caminaban tomados de la mano. Dueños de perros platicaban mientras sus mascotas socializaban. La vida, me di cuenta, continuaba hermosamente fuera de las paredes de mi servidumbre. Por primera vez en meses vi un atardecer en lugar de trabajar durante él. El cielo se pintó en tonos de rosa y oro.
reflejándose en las torres de cristal que definían el skyline de la Ciudad de México. En algún lugar allá arriba, los Mendoza probablemente estaban enojados por mi ausencia, tramando consecuencias por mi desafío. Pero en ese momento, viendo la belleza desplegarse sin costo o condición, no me importó. Esa noche dormí profundamente, libre de las pesadillas usuales sobre fechas límite perdidas y empleadores decepcionados. Soñé en su lugar con jardines y sol, con la risa de mi hija y mis propios sueños olvidados. Cuando desperté la mañana siguiente, algo fundamental había cambiado. Me sentí descansada por primera vez en años. La reacción llegó rápidamente. Carlota me saludó con silencio helado. Ricardo hizo comentarios cortantes sobre ayuda poco confiable. Y Victoria se desvivió por crear desórdenes extra para que yo limpiara. Me estaban castigando por atreverme a valorarme, por creer que mi tiempo tenía valor más allá de su conveniencia. Pero había probado la libertad, y era intoxicante. Esa semana abrí una cuenta de ahorros en un banco pequeño en Doctores, algo que había estado muy asustada para hacer antes. La cajera, una mujer amable de más o menos mi edad, sonrió mientras procesaba mi papeleo. «Nunca es demasiado tarde para empezar a planear para ti misma», dijo, y sus palabras se sintieron como una bendición. Empecé a hacer pequeños cambios. Comprarme café del café bueno, en lugar de tomar el brebaje amargo del cuarto de descanso, tomar descansos de comida más largos, hablar cuando me culpaban por cosas que no había hecho. Cada acto diminuto de autodefensa se sentía revolucionario después de años de aceptación silenciosa. La familia lo notó inmediatamente. Su comodidad dependía de mi sumisión completa, mi disposición a absorber sus malos humores y negligencia sin queja. Cuando empecé a exhibir, aunque fuera la columna vertebral más mínima, amenazó toda su visión del mundo. Ricardo me confrontó directamente una mañana, acorralándome cerca del elevador de servicio. «No sé qué te ha pasado, Margarita, pero esto cambia ahora. Has estado actuando como si fueras demasiado buena para este trabajo, como si merecieras trato especial. Déjame recordarte que eres fácilmente reemplazable. Hay cientos de personas que matarían por las oportunidades que te hemos dado». Su aliento olía a whisky caro y prepotencia. Miré a este hombre que nunca había cambiado una sábana o tallado un excusado en su vida, que heredó más dinero de lo que la mayoría de la gente podría gastar en varias vidas, y sentí algo quebrarse dentro de mí. «Tienes razón», dije silenciosamente. «He estado actuando diferente. He estado actuando como si un ser humano mereciera respeto básico. Si eso me hace inadecuada para esta posición, entonces tal vez necesitamos tener una conversación diferente». Su cara se puso morada de rabia, pero antes de que pudiera responder, Tomás apareció doblando la esquina. El niño miró entre nosotros con ojos preocupados, sintiendo la tensión aunque no podía escuchar nuestras palabras. Ricardo inmediatamente se enderezó la corbata y forzó una sonrisa sin querer dejar que su hijo lo viera siendo cruel con alguien que obviamente le importaba al niño. Esa tarde trajo la confrontación que había estado temiendo y esperando. La familia me convocó al comedor grande del penthouse para lo que Carlota llamó una discusión familiar. La ironía no se me perdió. Después de 15 años de ser tratada como mueble, de repente querían incluirme en asuntos familiares. Se sentaron arreglados alrededor de su mesa de caoba como jueces en un tribunal. Ricardo en la cabecera, Carlota a su derecha, Victoria frente a ella, e incluso la mamá anciana de Ricardo, una mujer que raramente dejaba su departamento de las Lomas, había sido llevada en silla de ruedas para la ocasión. Tomás se sentó en el extremo, confusión clara en su cara dulce. Carlota empezó con lágrimas de cocodrilo y promesas infladas. «Margarita, siempre hemos pensado en ti como familia.
dijo, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente costaba más que mi salario semanal. Estamos dolidos y confundidos por tu comportamiento reciente. ¿No te hemos tratado siempre bien? Te hemos dado trabajo estable, prestaciones de salud, hasta bonos durante los días feriados. La audacia era impresionante. Hablaban de tratarme como familia, mientras me pagaban salarios de pobreza y esperaban que estuviera disponible 24 horas al día. Su idea de generosidad era permitirme existir en su órbita, como si mi labor fuera un regalo que yo daba en lugar de un servicio que proporcionaba. Ricardo se inclinó hacia adelante, su expresión creada para parecer cariñosa, pero fallando en esconder el cálculo detrás. Hemos invertido mucho en ti a lo largo de los años, Margarita. Entrenamiento, confianza, haciéndote parte de nuestro hogar. Sería una lástima perder esa relación por algún malentendido temporal. Su abuela habló desde su silla de ruedas, su voz como papel con la edad, pero filosa con autoridad. En mis tiempos, la buena ayuda era apreciada y se quedaba donde pertenecía. Esta tendencia moderna de olvidar el lugar de uno es muy indecorosa. Sus diamantes atraparon la luz del candelabro mientras gesticulaba desdeñosamente. Tal vez hemos sido demasiado indulgentes. Los escuché reescribir la historia, pintándose como empleadores benévolos, y a mí como una sirvienta ingrata que había olvidado su posición. Hablaron sobre mí como si no estuviera sentada justo ahí, como si mis pensamientos y sentimientos fueran irrelevantes para su deliberación. Cuando terminaron sus intervenciones escritas, metí la mano en mi bolsillo y saqué el llavero que me habían dado años atrás. 15 llaves por 15 años de servicio, cada una representando un aspecto diferente de sus vidas que había sido confiada a mantener. Las puse gentilmente en la mesa pulida. Aprecio la oportunidad que me han dado, dije, mi voz firme a pesar del terremoto en mi pecho, pero ya no voy a necesitar estas. Pararme se sintió como emerger de debajo del agua, como respirar por primera vez en años. El silencio que siguió fue profundo. Habían esperado lágrimas, disculpas, súplicas desesperadas por perdón. En su lugar, obtuvieron dignidad que no podían entender y fuerza para la que no se habían preparado. Pero entonces llegó el shock real, el giro que cambiaría todo. Mientras recogía mis cosas del closet de limpieza, descubrí algo que me heló la sangre. Escondida detrás de suministros de limpieza, encontré una carpeta de documentos financieros que Ricardo obviamente había desechado y olvidado. Papeles de impuestos, récords de inversión, estados de cuenta de portafolio, todos llevando mi nombre y número de seguro social. Años atrás, su contador erróneamente me había listado como dependiente para propósitos fiscales. Luego, aparentemente se olvidó de corregir el error. Pero las implicaciones eran asombrosas. De acuerdo con estos documentos, yo estaba legalmente listada como teniendo interés financiero en varias de sus inversiones, incluyendo tenencias de acciones y billeteras de criptomonedas que valían millones. El error había crecido con el tiempo, compuesto por políticas de reinversión automática y la complejidad de su portafolio diversificado. Legalmente hablando, yo tenía reclamo a bienes que probablemente asumían estaban seguros bajo su control. Mis manos temblaron mientras fotografié cada página con mi teléfono, documentando evidencia de su descuido tanto con dinero como con gente. Llamé a mi hija esa noche y le conté todo. Sara, ahora de 13 y más sabia que sus años, escuchó silenciosamente mientras le expliqué los documentos financieros y lo que podrían significar. «Mami», dijo finalmente, «tal vez esto es el universo regresándote algo que te quitaron». La mañana siguiente,
Visité una oficina de asistencia legal en el centro de la Ciudad de México, cargando copias de todo lo que había encontrado. La abogada, una mujer perspicaz en sus 40, revisó los documentos con creciente asombro. «Señora Rodríguez», dijo mirándome con algo cercano al asombro, «¿entiende lo que esto significa? De acuerdo con estas declaraciones, usted tiene reclamo legal a aproximadamente 15% de sus bienes líquidos. Esos son potencialmente millones de pesos. Los Mendoza descubrieron los documentos perdidos en horas. Ricardo me llamó en pánico, su arrogancia usual reemplazada por terror apenas controlado. Margarita, necesito que vengas inmediatamente. Ha habido un malentendido con unos papeles y necesitamos resolverlo. Pero ya no era la mujer asustada que había limpiado sus pisos por 15 años. Lo siento, señor Mendoza, pero ya no trabajo para usted. Si necesita discutir asuntos legales, puede hacer que su abogado contacte al mío. El silencio en el teléfono se extendió hasta que finalmente colgó sin otra palabra. En una hora su abogado llamó, luego el abogado de Carlota, luego el consejo legal primario de la familia. Todos querían reunirse, aclarar la situación, ofrecer arreglos y compromisos. No me regodeé, pero me mantuve firme. Por primera vez en nuestra relación, yo tenía algo que ellos necesitaban más de lo que ellos tenían algo que yo necesitaba. El balance de poder no solo se había movido, se había revertido completamente. Sus intentos de intimidación empezaron casi inmediatamente. Victoria llamó gritando sobre cómo yo estaba tratando de robar de gente que me había dado todo. Ricardo dejó mensajes de voz amenazando arruinar mi reputación, asegurarse de que nunca trabajara en Ciudad de México otra vez. Carlota contrató a un investigador privado para revisar mi pasado, buscando cualquier cosa que pudieran usar contra mí. Pero sus abogados rápidamente explicaron la realidad de la situación. Los documentos eran legítimos, archivados con el SAT y firmados por Ricardo mismo. Desafiarlos requeriría admitir fraude fiscal o negligencia grave en su manejo financiero. Cualquier camino les costaría mucho más que simplemente negociar conmigo. Las discusiones de arreglo tomaron semanas. Ofrecieron paquetes cada vez más generosos, sumas globales, pagos de anualidad, extensiones de beneficios. Ricardo hasta sugirió que podía regresar a trabajar con un aumento sustancial y mejor trato, pero lo que no podían entender era que esto ya no se trataba de dinero, se trataba de dignidad, respeto y reconocimiento de mi humanidad. Su crueldad final vino en la forma de una carta de Tomás, claramente dictada por su padre. Las palabras escritas a máquina fueron brutales. «Querida Margarita, mi familia dice que estás tratando de robarnos. Pensé que eras mi amiga, pero los amigos no se lastiman. Por favor, devuelve lo que no es tuyo y déjanos en paz». Leer esas palabras me rompió el corazón, pero también endureció mi resolución. Estaban dispuestos a usar a su propio hijo como arma, a envenenar su afecto inocente por mí al servicio de su avaricia. El niño de 12 años que me había enseñado a hacer la seña de gracias, ahora estaba siendo enseñado a verme como ladrona y traidora. Guardé esa carta doblada en mi caja fuerte, no como una herida, sino como recordatorio de lo que había escapado. Representaba todo lo tóxico sobre esa familia. Su crueldad casual, su disposición a sacrificar a cualquiera por su conveniencia, su completa inhabilidad de tomar responsabilidad por sus propios errores. El arreglo se finalizó en una mañana nevada de diciembre. Salí de la oficina del abogado con un cheque que representaba más dinero del que jamás había imaginado tener. No millones, pero suficiente para cambiar mi vida completamente.
Suficiente para mandar a mi hija a cualquier universidad que escogiera. Suficiente para cuidar a mi mamá sin sacrificio. Suficiente para finalmente, verdaderamente, ser libre. Encontré un departamento pequeño en Doctores con un alféizar perfecto para hierbas y flores. Por primera vez en 15 años tenía espacio que era solo mío, decorado según mis gustos en lugar de mantenido para la comodidad de alguien más. Planté albahaca y romero. Los vi crecer en la luz matutina que se filtraba por ventanas que yo tenía el derecho de abrir. El centro comunitario, bajando la calle, ofrecía clases de cocina y me inscribí inmediatamente. Aprender a hacer pan se sintió como una meditación, amasando la masa como si estuviera sacando años de tensión de mis manos. La instructora, una abuela de Sicilia, elogió mi focaccia y preguntó si alguna vez había considerado abrir una cafetería pequeña. La idea se plantó en mi mente como una de las semillas de azotea de Sonia. Pero el cambio más profundo fue en cómo me llevé por el mundo. Ya no me encogía cuando las voces se alzaban alrededor mío. Ya no me disculpaba reflexivamente por ocupar espacio. Había sobrevivido lo peor que podían hacerme y emergí más fuerte. La mujer en el espejo ya no estaba rota. Estaba reconstruida, reforzada por pruebas que la habían probado, pero no destruido. Una tarde, visité la escuela de Sara para una conferencia de padres y maestros, algo que nunca había podido hacer mientras trabajaba para los Mendoza. Su maestra, la señora Chen, sonrió calurosamente mientras me mostró las obras de arte y muestras de escritura de Sara. «Es dotada», dijo simplemente, «pero creo que ya lo sabías. Habla de ti constantemente, de qué orgullosa está de tu valentía». Mi hija había estado viendo mi transformación, aprendiendo lecciones sobre autoestima y dignidad que ningún libro de texto podría enseñar. Me vio levantarme por mí misma y aprendió que ella también podía hacer lo mismo. Fue testigo de mí reclamar mi valor y entendió que ella también valía la pena luchar por ella. Meses pasaron en un ritmo de sanación y renovación. Tomé caminatas sin destino, leí libros por placer en lugar de robar momentos entre tareas de limpieza. Llamé a viejas amigas con quienes había perdido contacto mientras me ahogaba en las demandas de alguien más. El lujo del tiempo, mi propio tiempo, se sintió más precioso que toda la riqueza de la familia Mendoza combinada. A veces pasé por su edificio durante mis vagabundeos por la Ciudad de México. El portero, mi reemplazo, asintió cortésmente mientras residentes ricos pasaron por él como si fuera mueble. No sentí amargura hacia él, solo tristeza por la invisibilidad familiar en sus ojos. Quería decirle sobre cuentas de ahorros y documentos legales, sobre el poder que el conocimiento podía traer, pero sabía que solo escucharía las advertencias cuando estuviera listo. El edificio mismo se veía más pequeño de alguna manera, menos imponente. Podía ver a Tomás por las ventanas del penthouse a veces, todavía sentado solo en ese piano gran, todavía creando música que su familia no podía escuchar. Esperaba que algún día entendiera que no lo había abandonado, sino que finalmente había aprendido a valorarme de la manera que él siempre me había valorado. Sonia me encontró un día en el jardín de azotea de mi nuevo edificio, un espacio mucho más pequeño, pero mío para atender. «Te ves diferente», dijo, ayudándome a plantar jitomates en contenedores reciclados. «Más ligera, como si finalmente estuvieras creciendo en tu propia tierra en lugar de en las sombras de alguien más». Sus palabras capturaron algo que había estado tratando de articular por meses. La libertad no se trataba solo de dinero o independencia, se trataba del derecho de crecer hacia el sol en lugar de esconderse en rincones, disculpándose por ocupar espacio mientras otros florecían. Empecé a trabajar de voluntaria en un centro de alfabetización en Doctores, enseñando a adultos a leer español.
Muchos de mis estudiantes eran inmigrantes como mis papás habían sido, gente que trabajaba empleos invisibles y soñaba con vidas mejores para sus hijos. Vi mi yo más joven en sus caras determinadas, su disposición a soportar dificultades por la promesa de algo más. La señora Rodríguez nos ayuda a encontrar nuestras voces, escribió un estudiante en una tarjeta de agradecimiento. Nos muestra que importamos, que nuestras historias son importantes. Leyendo esas palabras, me di cuenta de que mis años con los Mendoza no habían sido desperdiciados si me habían enseñado a reconocer valor en lugares donde otros no podían verlo. El centro comunitario donde horneaba pan me ofreció un trabajo de medio tiempo enseñando clases de cocina a personas mayores. Pararme frente a un grupo de adultos mayores, compartiendo recetas y técnicas, se sintió como regresar a casa a mí misma. Estas eran personas que entendían el valor de placeres simples, que apreciaban el cuidado que se ponía en preparar comida con amor en lugar de obligación. Cocinar es sobre nutrición, les decía a mis estudiantes mientras amasábamos masa de pasta juntos. No solo alimentar el cuerpo, sino alimentar el alma. Cuando cocinamos para nosotros mismos con el mismo cuidado que damos a otros, es cuando verdaderamente empezamos a sanar. Una noche, mientras preparaba cena en mi cocina pequeña, nada elegante, solo pollo y verduras de mi jardín de alféizar, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostró un número que no reconocía, pero cuando contesté, la voz de Tomás salió, mayor y más fuerte de lo que recordaba. «Margarita», dijo, sus palabras ligeramente poco claras pero determinadas. «Aprendí a hablar, he estado practicando por meses. Quería llamarte porque sé que mi papá me hizo escribir esa carta. Nunca quise decir esas cosas, te extraño. Extraño nuestras lecciones de lenguaje de señas. Extraño tener a alguien que me veía como más que mi sordera». Las lágrimas corrieron por mi cara mientras escuché a este joven valiente reclamando su voz, literal y figurativamente. «Tomás», logré decir, «estoy tan orgullosa de ti. Has crecido tanto». «Me voy a estudiar fuera el próximo año», continuó. «Un programa especial para estudiantes sordos, donde puedo aprender y crecer sin que la gente me trate como si estuviera roto. Quería que supieras que fuiste la primera persona que me hizo sentir normal. Gracias por eso». Después de que colgamos, me senté en mi cocina por un largo tiempo, viendo el sol ponerse sobre doctores. El niño que había amado como un hijo estaba encontrando su propio camino a la libertad, aprendiendo a valorarse a pesar de las limitaciones de su familia. De alguna manera, tal vez mi viaje le había mostrado que era posible sobrevivir siendo subestimado y emerger más fuerte. El capítulo final de mi transformación llegó inesperadamente. Sara, ahora en su último año de preparatoria, fue aceptada a la UNAM con una beca académica completa. Mientras celebrábamos con helado en nuestra cocina pequeña, me miró seriamente. «Mami, quiero estudiar trabajo social», dijo. «Quiero ayudar a gente que se siente invisible, como tú te sentiste por tanto un tiempo. Quiero asegurarme de que los trabajadores tengan abogados, que sus voces sean escuchadas». Pausó, luego sonrió. «Aprendí eso viendo cómo encontraste tu valor». En ese momento entendí que mis años de sacrificio no habían sido en vano si le habían enseñado a mi hija a luchar por justicia. La humillación y dolor que había soportado se volvieron significativos cuando inspiraron a alguien más a evitar que otros sufrieran el mismo destino. Pensé en la mujer que había sido 3 años atrás, temerosa, invisible, convencida de que su único valor yacía en servir a otros. Esa Margarita había creído que pedir respeto básico era egoísta, que poner límites era ser ingrata. Había medido su valor por cuánto podía soportar en lugar de por lo que merecía.
Pero el dolor había sido mi maestro y la invisibilidad había sido mi salón de clases. Aprendí que la dignidad no es algo que otros pueden dar o quitar, es algo que reclamamos para nosotros mismos. Descubrí que hablar no es egoísta, es necesario. Averigüé que ser útil y ser valorada son dos cosas completamente diferentes. La familia Mendoza se desvaneció de mis pensamientos diarios, aunque todavía ocasionalmente me preguntaba cómo se las estaban arreglando sin alguien a quien culpar por sus problemas. Esperaba que hubieran aprendido a ver a sus empleados actuales como seres humanos, aunque sospechaba que los viejos hábitos morían difícil entre los privilegiados. Lo que importaba era que había aprendido a verme claramente, tal vez por primera vez en mi vida adulta. Si alguna vez te has sentido invisible, agobiada o no reconocida, recuerda esto: no eres lo que haces para otros. No te miden por tu utilidad o tu silencio. Tu valor no depende de la habilidad de alguien más de verlo. A veces, las batallas más fuertes se pelean en momentos silenciosos, y las victorias más profundas pasan cuando finalmente decides que importas. La mujer en el espejo ahora me sonríe de vuelta. No la sonrisa forzada de alguien tratando de agradar, sino la expresión genuina de alguien que ha encontrado paz consigo misma. Ha resistido tormentas que habrían roto un espíritu más débil y lleva cicatrices que cuentan historias de supervivencia y crecimiento. Al final, la libertad no se trata de venganza o probar que otros están equivocados. Se trata de la satisfacción silenciosa de saber que te defendiste cuando más importaba. Se trata de la paz que viene de vivir auténticamente, sin disculpa o explicación. Se trata de entender que a veces el acto más radical es simplemente creer que mereces algo mejor. Pero mi historia no terminó con ese cheque de arreglo o la llamada telefónica de Tomás. La vida tiene una manera de sorprendernos justo cuando pensamos que lo hemos resuelto todo. 3 meses después de que Sara empezó su primer año en la UNAM, recibí un sobre en mi buzón que cambiaría todo una vez más. La dirección de remitente era de un despacho de abogados que no reconocía en Polanco. Adentro había una carta que me hizo sentarme pesadamente en mi silla pequeña de cocina, mis manos temblando mientras leía el lenguaje formal que remodelaría mi entendimiento de los pasados 15 años. Estimada señora Rodríguez, empezaba. Representamos el patrimonio de Esperanza Mendoza, la difunta matriarca de la familia Mendoza. De acuerdo con documentos encontrados entre sus efectos personales, usted ha sido nombrada como beneficiaria en su testamento. Por favor, contacte nuestra oficina a su mayor conveniencia para discutir este asunto. Esperanza Mendoza, la abuela de Ricardo, la mujer que se había sentado en su silla de ruedas durante esa conferencia familiar humillante, despidiéndome con su plática sobre conocer el lugar de uno. Había muerto silenciosamente en su departamento de Las Lomas 6 meses después de nuestro arreglo, y aparentemente había estado observando todo más cuidadosamente de lo que cualquiera de nosotros se había dado cuenta. La reunión en el despacho de abogados fue surreal. El licenciado Patterson, el albacea del testamento de Esperanza, era un caballero en sus 70s con ojos bondadosos y una voz que llevaba décadas de experiencia legal. Explicó que Esperanza había estado compilando evidencia del trato de su familia a su personal doméstico durante los últimos 3 años de su vida. La señora Mendoza estaba bastante preocupada por lo que presenció, dijo, ajustándose sus lentes mientras leía de un archivo grueso. Hizo notas detalladas sobre conversaciones que escuchó, comportamiento inapropiado que observó, y lo que llamó la deshumanización sistemática del personal doméstico.
Estaba particularmente preocupada sobre cómo la trataban a usted, señora Rodríguez. Resultó que la vieja cruel que había temido en realidad estaba documentando cada desaire, cada insulto, cada momento de crueldad casual que presenció. Sus comentarios filosos durante mi confrontación con la familia no habían estado dirigidos a mí. Habían sido teatrales, diseñados para mantener su cubierta mientras reunía evidencia. Dejó instrucciones específicas de que esta carta fuera entregada a usted personalmente, dijo el licenciado Patterson, pasándome un sobre sellado con el propio sello de cera de Esperanza. Mi nombre estaba escrito a través del frente en su escritura arácnida, y debajo, entre comillas, la mujer que amó a mi bisnieto cuando nosotros no pudimos. Esperé hasta llegar a casa para leer su carta, sentada en la misma silla donde había abierto la primera correspondencia legal. Las palabras de Esperanza, escritas en los meses finales de su vida, revelaron a una mujer luchando con culpa, arrepentimiento y un deseo desesperado de hacer enmiendas. «Querida Margarita», había escrito, «me estoy muriendo, y con la muerte viene claridad que me eludió en vida. He pasado estos años finales viendo a mi familia destruir todo lo de valor en busca de riqueza que no les trae alegría. Los he visto tratarte como mueble mientras tú criaste a su hijo con más amor del que ellos jamás le mostraron. Debes entender, fui criada en una época diferente, cuando gente de diferentes clases raramente se mezclaba como iguales. Pero verte con Tomás, ver tu paciencia y bondad a pesar de la crueldad de mi familia, me abrió los ojos a la mujer que eres. Tienes dignidad que ellos jamás podrían entender y fuerza que jamás podrían poseer. El dinero que te dejo no viene de culpa, sino de reconocimiento. Ganaste más que salarios en el hogar de mi familia. Ganaste respeto que nunca te dimos. Esta herencia no es caridad, es pago por servicios que fueron mucho más allá de limpiar pisos. Fuiste madre de un niño que necesitaba amor. Mantuviste gracia bajo presión que hubiera roto a gente menor. Le mostraste a mi bisnieto cómo se ve la bondad. Te dejo mi portafolio personal de acciones y bonos, que vale aproximadamente 2.3 millones de pesos. Más importante, te dejo mi testimonio escrito sobre el comportamiento de mi familia, si alguna vez decides usarlo. Tomás vendrá a ti un día, cuando sea lo suficientemente grande para escapar su control. Ámalo como siempre lo has hecho, te va a necesitar. Vive libremente, Margarita. Vive con la dignidad que siempre poseíste, pero nunca te fue permitido mostrar. Esperanza Mendoza. Adjuntas a su carta, había estados de cuenta mostrando tenencias de acciones en compañías establecidas, bonos del gobierno y certificados de depósito que habían estado acumulando interés por décadas. La anciana había mantenido silenciosamente su propio portafolio de inversión, separado de las empresas llamativas de criptomonedas y bienes raíces de la familia. Era dinero viejo, dinero paciente, el tipo de riqueza que crecía lentamente, pero seguramente con el tiempo. La revelación reenmarcó completamente mi entendimiento de esos meses finales con la familia. Cada comentario cruel de Ricardo, cada observación condescendiente de Carlota, cada gesto desdeñoso de Victoria, había sido presenciado y documentado por una mujer que entendió el valor de lo que estaban perdiendo cuando me perdieron. El licenciado Patterson explicó que Esperanza también había dejado instrucciones detalladas para la herencia. El dinero iba a ser puesto en un fideicomiso que me proporcionaría un ingreso mensual mientras preservaba el principal para la educación de Sara y necesidades futuras. Había fondos designados para el cuidado de mi mamá, dinero apartado para los gastos universitarios de Sara que su beca no cubría, y suficiente sobrante para que considerara cualquier sueño que pudiera haber dejado de lado. Fue muy específica sobre una cosa:
dijo el licenciado Patterson con una sonrisa pequeña. Quería que supieras que este dinero viene sin condiciones, sin expectativas y sin ataduras. Sus palabras exactas fueron: déjala vivir como ella escoja, finalmente. Saliendo de esa oficina de abogados, me sentí como si estuviera flotando sobre las banquetas de la Ciudad de México. La mujer que había temido había sido mi aliada secreta. La familia que me había despedido había estado bajo vigilancia de su propia matriarca. La crueldad que había soportado había sido presenciada y sería recordada aún después de que me fuera. Esa noche llamé a Sara en la UNAM y le conté sobre la herencia. Estuvo callada por tanto tiempo que pensé que nuestra conexión se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz estaba espesa de emoción. «Mami, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Eres completamente libre. Podrías hacer cualquier cosa, ir a cualquier lado, convertirte en quien quieras ser». Pausó y pude escucharla luchando por no llorar. La abuela Esperanza te vio, realmente te vio, cuando ellos no pudieron. Los siguientes meses trajeron cambios que nunca había imaginado posibles. Con seguridad financiera asegurada, empecé a soñar más allá de mera supervivencia por primera vez en mi vida adulta. La idea de la cafetería pequeña que había echado raíces en las clases de cocina empezó a crecer en algo real y tangible. Encontré una vitrina diminuta en Doctores, solo 3 cuadras de mi departamento. La renta era razonable, el tráfico peatonal era constante, y el sol de la mañana se filtraba por las ventanas frontales como una bendición. La llamé La Cocina de Margarita. Simple, honesto y mío. Los vecinos abrazaron la cafetería inmediatamente. Servía comidas simples, preparadas con cuidado. Pan fresco horneado diario, sopas que se cocían a fuego lento con amor, tortas hechas con ingredientes que yo misma escogía. El menú era pequeño, pero todo estaba hecho desde cero con la misma atención al detalle que una vez apliqué a la plata y cristal de los Mendoza. Mi primera clienta regular fue la señora Chen, una bibliotecaria retirada que vivía sola arriba de la florería de al lado. Venía cada mañana por café y un pedazo de cualquier pan que hubiera horneado, siempre trayendo un libro para leer mientras comía. Después de unas semanas, empezó a quedarse para ayudar durante la hora pico del almuerzo, lavando platos y platicando con clientes que llegaron a sentirse como familia. «Creas bondad aquí», me dijo una tarde mientras limpiábamos después de un día ocupado. «La gente se va más feliz de cuando llegó. Ese es un don, Margarita. No todos pueden hacer eso». La cafetería se volvió un lugar de reunión para gente como yo, inmigrantes y familias de clase trabajadora que apreciaban buena comida a precios honestos. Organizaba clases de lenguaje de señas en las tardes, pensando en Tomás y esperando que en algún lugar él todavía estuviera aprendiendo a comunicarse con el mundo. Un club de lectura local se reunía los domingos en la mañana, y siempre me aseguraba de que su café se mantuviera caliente mientras discutían su selección más reciente. 6 meses después de abrir, Tomás me encontró exactamente como Esperanza había predicho. Era más alto ahora, casi 14, y se llevaba con la confianza silenciosa de un joven que había aprendido su valor. Vino a la cafetería un martes en la tarde, durante la hora silenciosa entre almuerzo y cena, e hizo la seña de hola, con manos que se habían vuelto firmes y seguras. «Me escapé», dijo, sus palabras habladas mucho más claras de lo que habían sido en el teléfono. «No permanentemente. Les dije a mis papás que necesitaba verte, y finalmente estuvieron de acuerdo. Piensan que estoy viendo a un terapeuta en las lomas». Sonrió, y era la misma expresión dulce que recordaba de su niñez. «Tomo el metro aquí en su lugar». Nos sentamos en mi mesa favorita junto a la ventana,
y me contó sobre la escuela que Esperanza había arreglado secretamente para él, un lugar donde su sordera no era una discapacidad, sino simplemente una manera diferente de experimentar el mundo. Estaba aprendiendo múltiples formas de lenguaje de señas, estudiando música a través de vibración y representación visual, y por primera vez en su vida se sentía normal. Ella me dejó una carta también, dijo, sacando un sobre similar al que yo había recibido. La abuela Esperanza explicó todo lo que observó, todo lo que documentó. Me contó sobre el dinero que te dio y dijo que fue pago por todo el amor que me diste cuando mis papás no pudieron. Tomás pasó 2 horas conmigo esa tarde, poniéndonos al día en tiempo perdido y compartiendo historias sobre su nueva vida. Me contó sobre amigos que lo entendían, maestros que veían su potencial en lugar de sus limitaciones y un futuro que estaba emocionado de construir. Antes de irse, me enseñó la seña para orgulloso, y yo le enseñé la receta para el pan de focaccia que siempre había amado. Voy a regresar cada mes, prometió mientras se preparaba para irse. Si está bien contigo, estas visitas son la mejor parte de crecer lejos de casa. Después de que se fue, me senté en mi cafetería vacía y lloré. No de tristeza, sino de gratitud abrumadora. El niño que había amado a través de su oscuridad infantil estaba creciendo en un joven que escogía luz. Mis años de cuidado silencioso habían echado raíces en maneras que nunca podría haber imaginado. La primavera siguiente trajo otra sorpresa. Sara me llamó de la UNAM con emoción burbujeando en su voz. Había sido seleccionada para una pasantía de verano con una organización de asistencia legal que se especializaba en derechos de trabajadores, y su abogado supervisor quería conocerme. «Mami», dijo, apenas pudiendo contener su entusiasmo, «quieren documentar tu historia sobre abuso de trabajadores domésticos. Aparentemente, el testimonio que Esperanza dejó, combinado con tu experiencia, podría ayudar a otras personas en situaciones similares. Podrías hacer una diferencia real». La reunión tuvo lugar en la oficina de asistencia legal, donde primero había aprendido sobre mis derechos respecto a los documentos financieros de los Mendoza. La abogada supervisora, una mujer llamada Patricia Gutiérrez, revisó la documentación de Esperanza con el mismo asombro que su colega había mostrado años antes. «Señora Rodríguez», dijo, mirando hacia arriba del archivo grueso, «esta es evidencia extraordinaria de abuso sistemático en el lugar de trabajo. Los relatos detallados, los patrones documentados de comportamiento, las irregularidades financieras, esto podría ser la fundación para legislación protegiendo a trabajadores domésticos de este tipo de trato». Explicó que mi historia, apoyada por los récords meticulosos de Esperanza, podría ayudar a pasar leyes requiriendo contratos escritos para trabajo doméstico, estableciendo estándares de salario mínimo para empleados domésticos y creando remedios legales para trabajadores que enfrentaran discriminación o abuso. ¿Estarías dispuesta a testificar ante la legislatura estatal?, preguntó. Tu voz, combinada con esta evidencia, podría cambiar vidas para miles de personas que trabajan en casas privadas a través de la Ciudad de México. La idea de hablar públicamente sobre mi experiencia me aterrorizó y me emocionó simultáneamente. Por tantos años había estado sin voz, invisible, despedida como sin importancia. Ahora me estaban pidiendo que hablara por otros que todavía vivían en esa sombra, usar mi dolor como puente a su libertad. Estuve de acuerdo y los siguientes meses estuvieron llenos de reuniones, entrevistas y preparación para testimonio. Sara se tomó tiempo libre de sus estudios para ayudarme a organizar mis pensamientos y practicar hablar claramente sobre experiencias que había pasado años tratando de olvidar.
El día que testifiqué ante el Comité de Empleo de la Ciudad de México, usé un vestido azul simple que Sara me había ayudado a escoger y zapatos que eran lo suficientemente cómodos para estar parada todo el día. La sala de audiencias estaba llena de otros trabajadores domésticos, grupos de defensa y legisladores que tenían el poder de cambiar vidas con sus votos. Cuando llamaron mi nombre, caminé al micrófono con pasos firmes, cargando la documentación de esperanza y 15 años de experiencia. Miré las caras en la audiencia y vi mi propia historia reflejada en los ojos de mujeres que todavía se levantaban al amanecer para limpiar las casas de otras personas, que todavía se tragaban insultos e indignidades por el bien de trabajo estable. Mi nombre es Margarita Rodríguez. Empecé, mi voz clara y fuerte. Por 15 años trabajé como empleada doméstica para una familia rica de Polanco. Me pagaron debajo del salario mínimo, me negaron beneficios básicos y fui sujeta a trato que sería ilegal en cualquier otro lugar de trabajo. Me quedé porque necesitaba el empleo y porque creía que no tenía otra opción. Les conté sobre el abuso verbal, la explotación financiera, la manipulación emocional que mantuvo a trabajadores atrapados en ciclos de dependencia y miedo. Hablé sobre la invisibilidad, la manera en que los trabajadores domésticos se vuelven muebles en los hogares que mantenemos, presentes pero no vistos, útiles pero no valorados. Pero también les conté sobre dignidad, cómo nunca había sido realmente quitada de mí, solo escondida bajo capas de miedo y desesperación. Expliqué cómo encontrar mi voz no solo me había liberado, sino que había creado efectos ondulantes que todavía se estaban expandiendo, inspirando a mi hija y dando esperanza a trabajadores que habían visto sus propias experiencias reflejadas en mi historia. Los trabajadores domésticos no están pidiendo caridad, concluí, mi voz alzándose con convicción. Estamos pidiendo las mismas protecciones básicas y respeto otorgados a cada otro trabajador en esta ciudad. Estamos pidiendo ser vistos como seres humanos que merecen dignidad en nuestro trabajo y justicia en nuestra compensación. La ley que apoyamos pasó por un margen amplio 6 meses después. La Ley de Protección de Trabajadores Domésticos, Margarita Rodríguez, le pusieron mi nombre, estableció requerimientos de salario mínimo para empleados domésticos privados, ordenó contratos escritos, creó remedios legales para abuso en el lugar de trabajo y proporcionó un camino a organización para trabajadores que previamente habían estado aislados y sin poder. La ceremonia de firma tuvo lugar en Los Pinos en un día brillante de octubre. Me paré detrás de la gobernadora mientras firmaba la legislación, rodeada de otros trabajadores domésticos que habían encontrado sus voces y legisladores que habían escogido escuchar. Sara estaba ahí, radiante de orgullo mientras veía a su mamá hacer historia. Después de la ceremonia, una reportera me preguntó cómo se sentía tener mi nombre en legislación que protegería a miles de trabajadores. Pensé en esa pregunta por un momento largo, recordando a la mujer que una vez había tenido miedo de pedir un solo día libre. Se siente como cerrar el círculo, dije finalmente. Hace 15 años creía que no tenía poder. Hoy entiendo que el poder siempre estuvo ahí, solo necesitaba aprender cómo reclamarlo. Si esta ley previene que aunque sea una persona acepte trato que no merece, entonces cada momento de dolor que experimenté valió la pena. La cafetería continuó floreciendo, volviéndose no solo un lugar para buena comida, sino un centro comunitario donde trabajadores podían reunirse, compartir recursos y apoyarse mutuamente. Organizaba talleres de Conoce tus derechos en las tardes, ayudando a otros empleados domésticos a entender sus protecciones legales y cómo abogar por sí mismos. La señora Chen,
Mi primera clienta regular se volvió mi socia no oficial de negocios, manejando el frente de la casa mientras yo me enfocaba en cocinar y organizar la comunidad. Había sido una activista laboral en su juventud en Taiwán, finalmente me confió, y trabajar conmigo reavivó su pasión por derechos de trabajadores. ¿Me recuerdas por qué me involucré en defensa en primer lugar?, me dijo, una noche mientras cerrábamos la cafetería juntas. A veces olvidamos que las historias más poderosas vienen de gente que ha vivido las luchas ellos mismos. Tomás continuó sus visitas mensuales durante la preparatoria, y lo vi crecer de un niño confundido y aislado a un joven confiado que veía su sordera como simplemente un aspecto de su identidad. Fue aceptado a la Universidad Gallaudet, la escuela prestigiosa para estudiantes sordos, donde planeaba estudiar educación para poder enseñar a otros niños sordos a encontrar sus voces como él había encontrado la suya. Quiero ser para otros niños lo que tú fuiste. Para mí, dijo durante una de sus visitas, ahora de 18, y preparándose para la universidad. Alguien que vea su potencial en lugar de sus limitaciones. Alguien que crea en ellos cuando sus familias no pueden. Su relación con sus padres siguió siendo complicada, pero había mejorado un poco. Ricardo y Carlota estaban asistiendo a terapia familiar y aprendiendo lenguaje de señas. Finalmente, reconociendo que la sordera de su hijo no era algo que esconder, sino algo que acomodar y celebrar. El proceso era lento y a veces doloroso, pero era progreso. Sara se graduó de la UNAM con los puntos científicos más altos honores y fue aceptada a la Escuela de Derecho con planes de especializarse en derechos de trabajadores y ley de inmigración. Había pasado sus años universitarios siendo voluntaria con grupos de defensa y había ayudado a redactar legislación adicional basada en el éxito de la ley que llevaba mi nombre. Quiero practicar el tipo de derecho que cambie vidas, me dijo en su graduación, su birrete ladeado en un ángulo orgulloso y su futuro extendiéndose brillante frente a ella. Aprendí viendo que la defensa más poderosa viene de entender el costo humano de la injusticia. Mientras me paré en la multitud de familias celebrando a sus graduados, pensé en todas las ceremonias que me había perdido mientras trabajaba para los Mendoza, todos los hitos que había sacrificado por su conveniencia. Este momento se sintió como reclamar todas esas celebraciones perdidas de una vez. Los años que siguieron trajeron una satisfacción silenciosa que nunca había imaginado posible. La cafetería proporcionó una vida cómoda mientras me daba una plataforma para continuar trabajo de defensa. Fui invitada a hablar en conferencias, consultada en desarrollo de políticas y reconocida como líder en el movimiento de derechos de trabajadores domésticos. Pero el reconocimiento, aunque gratificante, no era lo que me hacía más feliz. Lo que me llenó de alegría fue la magia ordinaria de la vida diaria, leer un libro sin interrupción, tomar caminatas sin destino, cocinar para gente que apreciaba tanto la comida como las manos que la prepararon. Me correspondía regularmente con otros trabajadores domésticos que habían encontrado valor para hablar sobre su trato, muchos de ellos referenciando mi historia como su inspiración. Sus cartas llenaron una caja de zapatos en mi recámara, testimonios al poder de la decisión de una persona de parar de aceptar trato inaceptable. Una carta me movió particularmente. Vino de una joven llamada Rosa, que trabajaba para una familia rica en Satélite. Escribió: «Leer sobre tu experiencia me ayudó a entender que no estaba loca por esperar respeto básico. Usé la ley que ayudaste a crear para negociar un contrato justo con mis empleadores. Por primera vez en 3 años tengo fines de semana libres y seguro médico. Gracias por mostrarme que merecía algo mejor». En domingos silenciosos en la mañana, a menudo caminaba por el bosque de Chapultepec,
pasando por el edificio donde una vez había trabajado en servidumbre invisible. Las ventanas del penthouse de los Huchos Mendoza brillaron en el sol matutino, y me preguntaba a veces sobre la persona que ahora limpiaba esos pisos, esperando que entendieran su valor de maneras que yo no había hecho. No sentía amargura hacia la familia que me había tratado tan mal. Habían sido mis maestros, aunque dudaba que jamás entendieran el papel que jugaron en mi educación. Cada palabra cruel eventualmente había fortalecido mi resolución. Cada momento de invisibilidad eventualmente me había enseñado a verme más claramente. La mujer en que me había convertido tenía poca semejanza con la sirvienta asustada que una vez había tallado sus pisos de mármol. Pero había crecido de esa mujer, construida sobre sus cimientos de resistencia y fuerza silenciosa, transformada por dolor en alguien que podía ahorrarle a otros sufrimiento similar. Si pudiera hablarle a esa Margarita más joven ahora, limpiando ventanas 42 pisos sobre la Ciudad de México en la oscuridad del preamanecer, le diría que su valor nunca fue determinado por su inhabilidad de verlo. Le diría que la dignidad no es algo que otros pueden otorgar o retener, es algo que llevamos dentro de nosotros mismos, esperando el valor para reclamarlo. Le diría que la voz que tenía miedo de usar eventualmente hablaría por miles, que el dolor que estaba soportando se convertiría en la fundación para sanación, que la mujer invisible que se sentía ser un día estaría en las luces brillantes de cámaras legislativas y estudios de televisión, representando esperanza para trabajadores a través del Estado. Más importante, le diría que el amor que vertió en cuidar a un niño despreciado regresaría a ella multiplicado, que la bondad que mostró a pesar de no recibir ninguna eventualmente se devolvería de maneras que nunca podría imaginar. El libro que eventualmente escribí sobre mi experiencia se volvió un bestseller, no por mérito literario, sino porque dio voz a experiencias que millones de personas habían vivido, pero pocos habían podido articular. Las ganancias financiaron un programa de becas para hijos de trabajadores domésticos, asegurando que otra generación tendría oportunidades que a sus padres les habían sido negadas. En la fiesta de lanzamiento del libro, realizada en mi cafetería, rodeada de la comunidad que me había abrazado y sostenido, miré alrededor las caras que se habían vuelto familia. La señora Chen, que me había mostrado que la amistad podía existir sin agenda. Sonia, que me había enseñado que aún las plantas más fuertes necesitan descanso para florecer. Sara, que había aprendido de mi viaje a luchar por justicia. Tomás, que había encontrado su voz en parte porque yo finalmente había encontrado la mía. Los Mendoza no asistieron y no había esperado que lo hicieran. Habitábamos mundos diferentes ahora, ellos en su penthouse de privilegio heredado y yo en mi vida a nivel de calle de respeto ganado. La distancia entre nosotros se medía no en pisos, sino en entendimiento. Todavía no podían comprender lo que habían perdido cuando me perdieron. Pero esa pérdida, había aprendido, era completamente de ellos. Yo había ganado todo lo que importaba: autorrespeto, trabajo significativo, una voz que podía cambiar vidas y el conocimiento de que había sobrevivido su peor y emergido más fuerte. En el 5º aniversario de abrir mi cafetería, la ciudad la declaró un hito oficial, reconociendo su papel como lugar de reunión comunitaria y oficinas centrales para defensa de trabajadores. La placa pequeña junto a la puerta decía: La cocina de Margarita, donde la dignidad siempre está en el menú. Parada afuera de mi cafetería esa mañana, leyendo esas palabras grabadas en bronce, me di cuenta de que finalmente había logrado algo que los millones de los Mendoza nunca podrían comprar:
Me había convertido exactamente en quien estaba destinada a ser, y esa persona era alguien que valía la pena celebrar. La mujer en el espejo ahora no mostraba rastro de la sirvienta asustada que una vez se disculpaba por existir. Estaba orgullosa, fuerte y rodeada de gente que veía su valor sin duda. Había aprendido que a veces el acto más revolucionario es simplemente rehusarse a aceptar menos de lo que mereces, y a veces la voz más poderosa es la que habla verdad desde la experiencia. A cualquiera que se reconozca en mi historia, recuerden esto. No están definidos por cómo otros los tratan, no están limitados por las circunstancias que actualmente los restringen. No están condenados a aceptar lo que siempre ha sido simplemente porque el cambio se siente imposible. Su voz importa, su dignidad no es negociable, su valor no está determinado por la habilidad de otros de reconocerlo, y a veces, cuando finalmente encuentran el valor de defenderse, descubren que nunca fueron realmente impotentes. Solo estaban esperando el momento correcto para reclamar el poder que siempre fue suyo. Ese momento es cuando decidan qué es. Ese momento es ahora. ¿Han vivido tú o alguien que conoces algo así? Comparten su historia en los comentarios abajo. Si esta historia les tocó el corazón, dejen un like y suscríbanse. Ayuda a que este mensaje llegue a otra persona que trabaja con dedicación y corazón. Para continuar estos viajes emocionales, hemos creado un podcast especial con historias igual de conmovedoras. Lo pueden encontrar aquí, a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Los veo en la próxima historia.